Y para eso pues tenemos aquí con nosotros al doctor Iñaki Piñuel para darnos una visión muy clara del asunto. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, espero que se escuche. Se escucha perfectamente. Perfectamente, Un perfectamente. poquito más y me vais hasta ver y todo. Bueno, estamos por la radio, la que la gente se lo imagine. Eso. Bueno, a ver, yo le comento una cosa. Yo quiero aprovechar el tiempo porque además sé que es difícil que saque un ratito. A ver, antes de nada les tengo que recomendar a la gente que siga el canal de YouTube del doctor Iñaki Piñuel. No tienen más que meterse a YouTube, ustedes buscan Iñaki Piñuel y ahí directamente lo pueden ustedes seguir. Bueno, yo comentaba antes de entrar en materia que los psicópatas son una realidad y que pues se aleja un poco del estereotipo que nos pintan en Hollywood, pero no tanto, o sí o no, cuéntenos. Bueno, los psicópatas son los amigos de todos los niños. No es Aníbal el caníbal, no es Freddy Krueger, no son los asesinos en serie que nos cuentan. Esa es la mayor máscara que tienen y con la que se ríen bastante de todos nosotros, porque la inmensa mayoría de ellos nunca van a asesinar, matar, violar, consumir los higadillos de las víctimas en el horno como lo hacía Landru. Son seres absolutamente encantadores, son tu hermano, tu pareja, tu madre, tu vecino, tu jefe, y nadie imagina literalmente que lo son. Este es el problema fundamental y la mayor de las máscaras, que detrás de su absoluto carácter depredador, brutal y cruel, ese carácter no se ve, no se percibe, porque hay una máscara, porque hay una capacidad genérica que tienen de encantar, seducir o nubilar a los demás, y esa capacidad va por delante, hace que si no los identificamos, lo cual es el caso en el 99,99% de las situaciones en las que hay relaciones con psicópatas, pues estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Y esta es la narración de miles y miles de víctimas a las que hemos atendido. Todos los días en el canal escuchamos relatos, personas que comparten sus situaciones, pacientes a los que atendemos desde el instituto. Y es lo mismo, es alguien que inicialmente era maravilloso, encantador o encantadora. Cuidado con idealizar que los psicópatas sean varones siempre, no es verdad. O que sean más frecuentemente varones que mujeres, tampoco es verdad. Y por tanto ese carácter de víctima siempre lo es a posteriori. Cuando hablamos de alguien que se da cuenta que tiene un psicópata en su vida es porque ya hace tiempo se ha convertido en una víctima. Claro. Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y yo le quiero preguntar, y por favor que no se dé nadie por aludido ni por ofendido, pero creo que es un tema de la suficiente seriedad como para dejar este punto claro. Mire, doctor, hay una cosa que a mí me asombra mucho y es que en virtud de obtener visitas, pues hay muchos canales, por ejemplo, yo domino el tema de negocios, empresa y tal. Entonces, a mí me choca mucho ver pues a gente que tiene una obvia falta de preparación decir, oye, hazte rico en 4 minutos con estos 2 consejos, dedicándole 10 minutos al día. Y tú sabes que obviamente esto, pues hombre, quien se lo crea, pues no lo sé, pues de fantasía no sé si se vivirá. Pero evidentemente es un craso horror. Además, siempre lo he dicho, en España tenemos las mejores escuelas de negocios, que nadie busque en YouTube. Si quieres consejos de negocios, vete a la persona que además es que están en el ranking de mejores universidades de negocios del planeta. Bueno, pues esto es un poco igual. Yo veo que la gente está hablando con mucha ligereza, o esa es mi impresión, de este asunto que es sumamente serio. Y insisto, que nadie se me dé por aludido ni demás, pero creo que esto es lo suficientemente serio como para decir, oye, que hay gente sufriendo. Cuidado porque hay gente que con, no sé si toda su buena intención, pero puede causar daño a los demás. Bueno, vivimos, Luis, en un mundo de vulgarización y hay cosas muy buenas, porque gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, gracias a los medios como vosotros, estamos viendo que un conocimiento que antes estaba reservado a muy pocas personas, a los expertos, a los que leían nuestros artículos, comunicaciones o conferencias, pues ahora es el gran público. Nosotros tenemos más de 300.000 suscriptores del canal y tenemos prácticamente cada mes 1 millón de visitas. Muchos de ellos no son ni miembros ni suscriptores. Es decir, estamos haciendo una labor constante de divulgación
y eso es bueno. Pero claro, también eso trae acarreado que hay muchas otras, digamos, fuentes de información que no son tan solventes y que cuentan pues todo tipo de chuminadas, vamos a decirlo así. 10 cosas que hace con el codo el psicópata, 23 cosas y media que te dirá tu narcisista. Cuando el narcisista te dice esto, va a ocurrir lo otro. Bueno, unas cosas que a mí me hace mucha gracia, la verdad. Más allá de lo dramático que puede ser seguir ciertos planteamientos, porque hay gente muy seria también haciendo divulgación, pero obviamente pues ahora todo chaval jovencito que no tiene ni siquiera a veces la educación, digamos, mínima o básica o ningún estudio, por supuesto, universitario ni especializado, pues se pone a contar cosas que generalmente ha oído por ahí, las cuenta mal contadas, las repite mal repetidas y a veces saca de su propia cosecha cosas que pueden ser de su caso personal, pero que obviamente no tienen ningún correlato, ningún apoyo científico en la investigación. Y la verdad, en materia de psicópatas, narcisistas y, digamos, todas estas personalidades tóxicas, pues hay mucho recorrido, Luis. Hay mucha investigación, hay muchos libros, no solamente los míos. Hay muchos investigadores. En España hemos tenido al magnífico Vicente Garrido, que ha sido un precursor. A nivel mundial está Robert Herr. Han estado los psicoterapeutas y psicólogos desde los años 40 definiendo lo que son los psicópatas. No es nada nuevo. Ahora bien, sí es nuevo. Lo que yo creo que es verdaderamente nuevo es que con el impacto de la tecnología, el psicópata tiene un mayor alcance que antes. Y donde antes el círculo de víctimas era un círculo más inmediato, la familia, los amigos, el entorno del pueblito, el entorno social más inmediato, ahora las víctimas pueden contarse por millones, porque un psicópata integrado puede depredar millones, empresas enteras, naciones enteras, lo estamos viendo todos los días. La mayor parte de los políticos, antes que me lo preguntes, son o se van a transformar muy pronto en psicópatas por el impacto del poder. Lo tengo descrito en mi libro Mi jefe es un psicópata, que no es un libro de jefes psicópatas, que también lo trata, sino es un libro que explica cómo el poder transforma a las personas normales en psicópatas. Y esto no es una cosa que le va a pasar a otro, es una cosa que le pasa sistemáticamente a todo aquel que accede al poder y está un cierto tiempo en él. A partir de ese momento va a normalizar, a integrar la moral teleológica, que es el pensamiento de que el fin de mantenerme aquí, de seguir en la pomada, de derrotar al adversario, que siempre es muy malo, justifica todos los medios. Y eso, literalmente, hace que una persona normal pase al lado oscuro. El libro es impresionante. Yo tengo que decir que te explica con una claridad absoluta cuál es el proceso y advierte. Y es lo bueno de ese libro. O sea, es que te queda además es abrumador de la recopilación de datos que hay allí. Entonces, pero Luis, fíjate una cosa, que esto no es algo que le va a pasar a otro. Cuando yo hablo de psicópatas, todo el mundo visualiza a alguien que está por ahí, porque todos conocemos psicópatas, ¿eh? Cuidado. Esto de pensar que el psicópata es un asesino, es un violador, es un Aníbal el caníbal, es la mejor de las máscaras, como te he dicho al principio. Pero hay algo más inquietante, y es descubrir que esto que le ha pasado a otro me puede pasar a mí. Y si no tengo cuidado, yo también puedo pasar al lado oscuro. Sí es verdad que hay psicópatas que nacen, lo sabemos desde los años 40. Las investigaciones de Clecchi ya definieron que existían niños psicópatas y no había nada detrás de ninguna causa psicológica. No sabemos por qué, porque esto es también cosa que es todavía un misterio, por lo menos para los investigadores, por qué algunos individuos vienen hacia el mundo. Sí. Esto está definido. Pero lo más inquietante es cómo descubrimos, después de unas décadas, que gente que no lo era, inicialmente se convirtió en psicópata, no en un mero narcisista, un poquito tóxico, no, personas que perdieron por completo la moral, la conciencia moral, la sensibilidad emocional, perdieron lo que es más genuinamente humano y sabemos que antes tenían esa sensibilidad y esa emocionalidad, Luis. Entonces, esto es muy inquietante, porque todos podemos pasar al lado oscuro. Es verdad, como has visto en el libro, que ese proceso es gradual. No es que vas por ahí sin prestar atención y cae sobre ti, no una maldición, como decía Radio Futura, sino la psicopatía, ¿no? No, esto no ocurre así. No, me he vuelto psicópata sin querer, doctor. Esto que la gente pregunta un poco
yo creo que de broma, ¿no? ¿Puedo Sí. ser un psicópata yo sin saberlo? No, querido. Si te preguntas si eres un psicópata, esa misma pregunta te descalifica porque los psicópatas no se lo preguntan, lo saben y les da igual. Y les da igual. Así es que todos aquellos que se preguntan o están inquietos o están ansiosos por descubrir si ellos lo son, que se tranquilicen porque la misma pregunta, el mismo cuestionamiento te hace incapaz, por lo menos en este estadio, de ser a un psicópata, aunque bueno, como digo, el proceso de gradual socialización en el mal hace que personas normales terminen psicopatizándose y ahí está lo grave, no hay regreso de esa condición hasta donde llega todo nuestro conocimiento, no hay terapia, no hay curación, no hay reversión de esa condición, por eso es muy peligroso. Desde luego. Bueno, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y esto lo trata ampliamente en su canal y es que realmente existe una tecnología dentro de la psicología para, dado que bueno, pues el psicópata no se puede tratar, pero sí se puede tratar a la víctima, sí se le puede arreglar. Y esto es un mensaje importantísimo para toda la gente que alguna vez ha padecido todo esto, porque bueno, hay luz al final del túnel. Entonces, ¿realmente se puede hablar de una tecnología? ¿Se puede hablar de que garantiza los resultados? Se debe hablar de una tecnología, porque, a ver, no estamos hablando solamente de psicópatas, narcisistas, o como yo los llamo, medio pensionistas. Yo meto en el saco de los medio pensionistas a todos esos individuos tóxicos por diferentes razones, que no son ni narcisistas ni psicópatas, pero que obviamente causan un daño. Cuidado, no nos dedicamos a la psicopatía, nos dedicamos a las víctimas. Los psicópatas no tienen arreglo. Y yo me lo han preguntado muchas veces, ¿qué tiene usted contra los psicópatas? Digo, no tengo nada. Como no tengo nada contra la lepra, la tiña, las plagas, las cosas que en la naturaleza existen y que son, pues, nocivas, peligrosas, hay que defenderse de ellas. Mi trabajo es para las víctimas. Y a las víctimas el problema es que nadie las informa, nadie les explica lo que les pasa, siguen pensando que están ante un mal de amores, ante una dificultad, ante un problema de comunicación, ante una mala ruptura, ante una mera infidelidad, y están ante psicópatas integrados o sus versiones descafeinadas, que son los narcisistas, ¿verdad? Y las narcisistas. Entonces, el problema es que estas víctimas, hasta hace bien poco tiempo, Luis, no recibían ningún registro, ninguna credibilidad. Eran tratadas como quejicas, plañideras, o incluso como lo que los psicópatas hacen, invirtiendo la culpabilidad, eran percibidas como agresoras en lugar de víctimas, como victimarias. Y esto es lo que nuestro trabajo, desde hace ya muchas décadas, porque te recuerdo que yo antes del trabajo con víctimas de psicópatas, comenzamos con las víctimas del maltrato laboral, los niños con acoso escolar, de ahí fuimos llegando al mundo inquietante de las víctimas de los psicópatas, que eran la verdadera epidemia oculta en la sociedad. Y es que, claro, psicópatas están en todos los sitios, están en la escuela porque hay psicópatas infantiles, pero es que están después en el trabajo, está el mobbing laboral que tiene frecuentemente como agresores o bien psicópatas o bien narcisistas o bien directivos que llamamos también paranoides, pero que son las fuentes tóxicas de esto. Y finalmente descubrimos que lo que faltaba por contar al mundo, y le tuvimos que poner nombre porque no existía, digamos, concepto, no existía la denominación de origen, es el amor cero. ¿Qué es el amor cero? Pues nada más y nada menos que emparejarte con un psicópata o una psicópata y generalmente descubrirlo después de muchos años, después de haber tenido familia, después de tener hijos por medio o de haber embarcado tu patrimonio los mejores años de tu vida. Problema, pues que esos son víctimas no solo de psicópatas, sino de un trastorno que en psicología es antiguo también, está definido hace muchos años, que se llama trastorno de estrés postraumático. Y entonces, este trastorno de estrés postraumático tiene síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, somatizaciones, insomnio, alteraciones de todo tipo, digamos, reacciones extrañas, una desconfianza pervasiva. Bueno, y cada paciente es tratado, a veces diagnosticado como depresivo, a veces como ansiedad, a veces como otros problemas. Se olvidan que es un trastorno de estrés postraumático. ¿Y por qué no son diagnosticados como tales? Porque todavía se sigue creyendo erróneamente por muchos terapeutas, psicoterapeutas, que el trastorno de estrés postraumático solamente puede ser causado por un grave accidente, por un secuestro, un acto terrorista, cosas que por supuesto crean trastornos de estrés postraumático. Y el problema es que en las relaciones tóxicas con psicópatas
la continuidad, la repetición, la recurrencia en un entorno inescapable, como pueden ser el trabajo, el mobbing, como puede ser la escuela, el bullying, o como pueden ser las relaciones familiares, familia cero, o las relaciones de pareja, amor cero, crean las mismas condiciones traumáticas que generan ese efecto terrible que es el trastorno de estrés postraumático. Muchos de los que están escuchando esta noche tu emisión, Luis, ignoran que tienen un trastorno de estrés postraumático, creen que tienen un problema de insomnio o de ansiedad o alguna somatización extraña que no da la cara y que, bueno, pues le está afectando y reduciendo su vida y su energía, y son víctimas de un trastorno postraumático del que no han identificado la causa, sencillamente porque la causa está en una relación tóxica donde no ha habido grandes traumas con T mayúscula, sino hay lo que yo denomino las pequeñas T's, los microtraumatismos, pero no son nada micro. Son micro porque tomados aisladamente, ninguna de esas situaciones es capaz de suscitar o de crear un trastorno postraumático, pero encadenadas en el tiempo, de manera recurrente en un entorno inescapable, tienen el mismo efecto que un gran trauma y por tanto generan un enorme impacto. Y esto es lo que las víctimas de estas relaciones tóxicas con psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas ignoran. Y es que eso que tienen, ese estrés postraumático generalmente no identificado, procede de esa recurrente denigración, maltrato, abuso psicopático y narcisista que no se percibe porque es continuado, es de mediana intensidad y no genera grandes dramas ni en la víctima ni por supuesto en los psicópatas, que siguen con su vida como si tal cosa y que ignoran las reclamaciones constantes de las víctimas de que cesen, de que paren, y por tanto hablamos de víctimas que no saben que lo son. Al respecto, doctor, yo es que estoy muy emocionada de estar hoy con usted porque usted me ha ayudado mucho. Yo, hace ya años y eso, tuve una relación con un psicópata y yo no sabía que era un psicópata, porque es lo que ha comentado usted, porque no había demasiado escrito, no se comentaba. Entonces yo estaba con un señor que era encantador, que tenía muchísimo éxito con las mujeres, que, bueno, toda la batería de cosas. Ese señor, pues me trataba mal, pero no demasiado mal, pero a lo mejor cuando ya no podía más, pues entonces me hacía un cariñito y entonces yo decía, yo pensaba, yo lo puedo cambiar, ¿cómo es que no le afecta esto? ¿Cómo? No sé, era una cosa muy rara, pero yo estaba completamente enamorada. Entonces, gracias a un amigo sacerdote que hicimos ahí, pues eso, hicimos un poco de terapia y tal, yo dije, sí, o sea, tengo que dejarlo, y lo dejé. Tiempo después, pero yo no lo olvidaba, yo estaba completamente enganchada a él. Tiempo después, este amigo sacerdote me dijo, ¿tú te has leído este libro? Se llama Amor Cero. Que él lo había leído y además lo utilizaba, porque era un sacerdote, trata con muchas personas que tienen muchas relaciones tóxicas, y ese libro me dijo, te va a ayudar, es muy bueno. Total, que yo me puse a leer ese libro y de verdad, es que, digo, pero, ¿de verdad? O sea, yo no era la mala, yo no era la tonta, yo no era la inútil, pero lo peor, ¿sabe qué es, doctor? Es que eso me pasó con 40 años. Es que no me había pasado nunca, no me había pasado con 20, que es cuando más nos gustan los malotes a las chicas. Es que de repente va y aparece un señor que es un psicópata. Y yo me enamoro. Y afortunadamente, pues he salido de ahí. Ahora estoy con una pareja, es un hombre muy bueno. Claro, yo es que es para mí el infierno y el cielo. Y sin embargo, tenía un éxito con las mujeres, pero increíble. Y claro, porque ese éxito es debido a su capacidad de seducción. Pero mira, Inma, esto que tú comentas es cuando lo comentas y cuando lo comentan las víctimas, cada uno lo cuenta como si le hubiera pasado una cosa extraordinaria. Sí. Fíjate que yo estuve con un psicópata y esto termina no siendo tan extraordinario. Es una experiencia, no voy a decir normal, habitual, pero es muy frecuente que en la vida de una persona conozcas tú y Luis y yo conocemos un promedio en nuestro entorno inmediato. En esas aproximadamente 3.000 personas a las que podemos poner cara y nombre, que son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos de la infancia, hay entre 60 y 70. Entonces, no te extrañará que alguno de estos pueda terminar convirtiéndose en tu pareja, o que pueda haber sido tu jefe en tal ocasión, o un compañero de trabajo. Lo que pasa es que no llevan escrito en la frente, soy un psicópata.
Y segundo, lo que has explicado muy bien, es que yo me enamoré y al mismo tiempo estaba enamorada y destruida. Exactamente, esa es la experiencia del amor cero. Genera una cosa que en psicología hemos tenido que investigar y divulgar a las víctimas porque no es fácil entender. Es un mecanismo que llamamos de apego al perpetrador. Cuanto más daño, cuanto más barrabasadas, cuanto más maltrato, más denigración provocan en la víctima, atención a esto, más es el apego, más es la vinculación que tiene la víctima y por tanto, cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve cortar con esa relación. Tú has tenido la suerte que ese sacerdote, amigo, que te cogió, te asesoró, te dirigió espiritualmente, sí, te explicó algo crucial y te dijo, sal de ahí por patas. Pero lamentablemente el consejo habitual no siempre es ese. Y entonces se interpreta esto como un problema conyugal, como un problema de comunicación, como un conflicto. Es absolutamente terrible porque lo que hay que recomendar en todos los casos cuando hablamos de psicópatas es el contacto cero. Salir corriendo cuanto antes, lo cual es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer cuando estás en una relación de amor cero. Porque esa relación consiste básicamente en un apego formidable al perpetrador que incluso se mantiene más allá de romper el contacto cero, como bien has explicado. Pasa el tiempo y sigues acordándote, surge un fenómeno que se llama la amnesia perversa, que es olvidas todas las faenas, todas las putadas, todo el maltrato y te quedas con lo bueno. Es un mecanismo normal de resistencia al trauma, que es para no volver a sufrir lo que has sufrido, olvidarlo. Y al olvidar lo malo, pues solamente recuerdas lo bueno. Con lo cual hay un gran peligro de recaer. Las víctimas recaen un promedio de entre 7 y 9 veces en esas relaciones tóxicas antes de zafar definitivamente. Por eso también los terapeutas se aburren, la gente que los asiste ya termina harta porque es por enésima vez otra vez vuelven a engancharse. Es terrible, es un calvario y las víctimas reciben muy poca luz y muy poca ayuda. Bueno, pues yo nada más que recomendarles también a la audiencia Amor Cero, tienen otro volumen y sobre todo yo sí que les diría que si se pasan por el canal de YouTube del doctor, ahí hay una cosa que se da en ese canal que es que entender pues te ayuda a sanar. O sea, en el momento en el cual empiezas a entender qué narices te ha ocurrido, pues entonces empiezas, es verdaderamente, me imagino que esa será la intención y así lo tiene estudiado, es verdaderamente terapéutico el asesoramiento que da simplemente online ya. Hemos querido poner, Luis, en el canal ahora mismo hay más de 1.600 vídeos de mayor o menor duración, pero que son temas concretos, que son gratuitos, están a disposición de cualquiera. No hace falta ni suscribirse ni ser miembro. Obviamente es mejor que, pues si le interesa el tema, se suscriba y si puede unirse como miembro, mejor porque nos ayuda. Pero es una información que cuando yo hace 15 años inicié este canal, que todavía pues no había venido la moda de los youtubers y los influencers, pero fuimos los primeros que hablamos de estos temas, hablando del mobbing, del acoso laboral, del acoso escolar, de los psicópatas, de los narcisistas. Y bueno, ahora mismo encuentras mucha más información, pero ahora mismo hay toda esa información que permite entender, porque entender es crítico. Pero lamentablemente no es suficiente entender algo, y más el estrés postraumático, que es un daño que requiere una intervención específica y una metodología. Y que el paso del tiempo meramente no cura del estrés postraumático. Muchas víctimas se creen que porque han pasado 2 años, 4 años, 10 años en contacto cero, se extrañan de tener todavía secuelas postraumáticas. Y la verdad no es nada extraño. Así es. Bueno, yo tengo una pregunta, lo que pasa es que, claro, yo estoy seguro de que esta pregunta se la han hecho muchas veces y no sé si tiene fácil respuesta, la verdad. A ver, una cosa, a mí me queda un poco, dice, aquí hay un montón de psicópatas, en la sociedad hay psicópatas, o no muchos, o pocos, o los que sean. Entonces, claro, a mí me surge la urgencia de identificarlos, ¿no? ¿Un psicópata puede ser identificado contra su voluntad en manos de un experto? ¿Se le puede someter a una batería de test, por ejemplo, o algo así, y sin fallo se dice, pues sí, pues este señor adolece de esto? No hay
hasta la fecha marcadores biológicos conocidos? Esto es una pregunta que me han hecho muchas veces. Claro. Hay algunos especuladores, como en todas las ciencias y disciplinas, hay gente que especula pues porque encontró en una muestra de 8 psicópatas carcelarios, que además son un tipo de psicópatas muy especiales, que no son cualquiera, y además hay muchas cosas mezcladas ahí en esos diagnósticos, encontraron una variación en la circunvolución del hemisferio izquierdo en tal sitio. Bueno, estos son ocurrencias, son cosas que hacen un impacto mediático, pero no tienen ni pies ni cabeza y mucho menos significan posibilidad de identificarlos biológicamente. Para empezar, eso está claro. Pero claro, también hay que decir que la psicopatía, siendo no un trastorno mental, muy importante que la gente entienda esto, no estamos ante enfermos mentales. No son enfermos mentales. No hay un trastorno psicológico detrás, hay una condición, vamos a decirlo así, como si estuviéramos hablando de una especie humana serie B o asterisco, a la que le falta lo esencial, la emocionalidad, la conciencia moral, el sentimiento de culpa, la empatía, los sentimientos, todo eso, el psicópata no existe en él o en ella. Entonces, esa condición no se evidencia ni en un marcador biológico, ni en cosas que podamos derivar de simplemente la autorrevelación del propio psicópata, porque los psicópatas son expertos en mentir y expertos en simular ser lo que no son. Entonces, eso hace que todas las pruebas de autodiagnóstico, básicamente la mayoría de los test psicológicos, que se fundamentan en autodescripciones, lo que llamamos datos Q, basados en cuestionarios, no son válidos para establecer o describir o acreditar la condición psicopática. Los intentos que se han hecho desde el propio Robert Hare hasta los test que tenemos, el test 0, por ejemplo, que evalúa, digamos, la conducta o los comportamientos psicopáticos en una relación de pareja, son siempre pruebas que hablan de descripciones de conductas que hacen terceras personas, o bien que las sufren, o bien que las presencian. Y claro, esto está sometido a una cierta subjetividad. No olvidemos que si yo digo, opino algo acerca de lo que tú haces, eso es algo que bien tiene que ver con lo que tú haces, pero también puede tener que ver con el sesgo perceptivo que yo tengo. Por tanto, no es nada fácil. Decimos en materia de psicópatas que lo que acredita la condición psicopática no son los dichos, sino los hechos. No es el relato, sino el dato. Y los psicópatas tienen una formidable capacidad de generar un relato falso, un chamullo, una versión maravillosa, siempre victimista, porque se colocan como víctimas de sus víctimas. Esto es algo característico del psicópata. Y por tanto no es nada fácil identificarlos. Y eso hace que precisamente el problema sea más serio, porque cuando la víctima lo identifica es que han pasado muchos años o décadas sufriendo conductas repetitivas que no le dejan más que pensar que la persona con la que tiene esa relación de pareja, o ese familiar, o ese jefe, o ese socio, es un psicópata, y por tanto son las conductas de manera repetitiva en contacto con esas víctimas las que permiten acreditar una condición psicopática que no es manifiesta, que no lleva escrito en la frente el psicópata, que no es procedente de una alteración biológica que pudiéramos detectar en un escáner cerebral, por ejemplo. Y eso es una de las dificultades. La otra, Luis, y eso es un debate enorme, es ¿y qué hacemos con ellos? Claro. Porque claro, si sabemos que no hay terapia para ellos y que además está prohibido hacer terapia con ellos, porque para ellos la terapia funciona al revés. En lugar de mejorar, empeoran. Utilizan el conocimiento técnico de la psicoterapia para acrecentar su tecnología malvada y perversa. Madre mía. Y por tanto, si no hay remisión, si no hay curación, ¿qué hacemos con ellos? Están integrados en la sociedad. La mayoría de ellos no han cometido crímenes violentos, aunque sí pueden defraudar, robar, engañar, embaucar, seducir y depredar a miles, pero siempre en los límites que les permite mantener una posición integrada en la sociedad. Por tanto, pues utilizando una frase evangélica, crece la cizaña en medio del trigo, y no es nada fácil identificarla, y no es nada fácil cortar la cizaña porque no está claramente definida con un marcador que podamos identificar, y por eso, pues lo que se puede hacer, y es la actitud posibilista que yo tengo y el equipo mío tenemos, es uno, trabajar con sus víctimas,
que son víctimas de un daño psicológico inconmensurable, y dos, divulgar en la medida de nuestras posibilidades mediante libros, conferencias, talleres, cursos. Ahora la semana que viene, el sábado, estamos en Miami, el día 2 de diciembre, haciendo un taller de amor cero que hemos hecho pues por todo el mundo, por todos los países del mundo y también en España, por supuesto, intentando divulgar y advertir, informar científica, técnicamente a las víctimas y sobre todo darles recursos y herramientas para salir adelante. Impresionante. Bueno, yo tengo aquí una cuestión, pero no sé si Inma quieres... Sí, yo quería hacerle una última pregunta. Sí. Ha dicho usted al principio que igual que hay psicópatas varones, hay psicópatas mujeres, que el sexo pues tampoco es mayor, o sea, no hay tanta importancia. Pero mi pregunta es, ¿las mujeres no nos dejamos embaucar antes por los psicópatas que los hombres? Bueno, hay igual, no hay ninguna variación en cuanto al, digamos, al número de psicópatas varones y mujeres. Lo que pasa es que las estrategias de los y las psicópatas son distintas. Y las víctimas de los y las psicópatas, cuando hablamos de relaciones de pareja, tienen algunas condiciones que les hacen más vulnerables o menos vulnerables. Entonces, las psicópatas femeninas, vamos a decirlo así, las mujeres psicópatas, son mucho más... técnicamente hablando, eficaces a la hora de utilizar y manejar la comunicación y la relación social para destruir a sus víctimas. Digamos que funcionan con mucha más inteligencia social y mano izquierda. Los psicópatas varones también tienen esa inteligencia perversa, pero son más directos, más contundentes, más brutales, diríamos, y por tanto también son señalizados más fácilmente. Se les nota más y se les ve más venir, por lo menos algún tipo de ellos. Entonces, eso hace o lleva una percepción equivocada de que hay más psicópatas hombres que mujeres y que, por tanto, pues que sería algo relacionado con algo biológico, con alguna hormona, la testosterona, etcétera, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el problema siempre es entender cómo esas estrategias son las mismas, con variaciones, y entender de qué manera cierta vulnerabilidad, por ejemplo, tú has citado el tema de las mujeres con los bad boys, ¿verdad? Al cerebro, digamos, femenino, sí, evolucionado durante miles de años en un entorno social en el cual dependían hasta físicamente del varón que más y mejor cazaba y mataba animales, pues a su cerebro le hace un efecto formidable. La seducción psicopática del malote, vamos a decir, el chico del bad boy de instituto, que es el psicopatía, que no tiene por qué ser psicópata, pero que es el malote, el psicopatía, por ejemplo, eso funciona mucho más en el cerebro femenino que en el masculino. Pero tampoco hay que, digamos, exagerar. Las estrategias son siempre las mismas. Es encubrir algo que no es verdadero detrás de una máscara que es completamente falaciosa y que siempre es una máscara de lo que no son. Porque detrás... Mucha gente cree que los psicópatas tienen una doble personalidad y que tienen varias personalidades que utilizan como si fuera un trastorno múltiple de la personalidad. No es cierto, tienen una única condición, pero que ocultan detrás de innumerables máscaras. Ellos suelen reportar cuando verbalizan, sinceramente, generalmente para reírse de sus víctimas, o fanfarronear, o de manera arrogante presumir de su condición, que son capaces de representar cualquier rol con eficacia, al extremo que utilizan a veces esa capacidad no porque tengan interés en destruir a tal o cual víctima, sino para demostrarse a sí mismos y al mundo que son todopoderosos, que pueden hacer lo que quieran con cualquiera. En definitiva, una cierta arrogancia y prepotencia que es característica, una hibris, diríamos así en términos griegos, o una capacidad de alegrarse y de disfrutar haciendo el mal que a las personas normales nos repugna y no podemos entenderlo porque está fuera de nuestra capacidad de comprensión. El psicópata disfruta haciendo daño, disfruta destruyendo y, por tanto, cuando la víctima se muestra dolorida, destruida, esto, en lugar de disminuir, acrecienta la probabilidad de mayor depredación. Y por eso al psicópata no se le debe mostrar debilidad ni vulnerabilidad, sino se debe, uno, cortar lo antes posible la relación y confrontar, técnicamente hablando, ese maltrato, ese abuso. Bueno,
Ya que terminamos la entrevista, nos hemos pasado de tiempo, pero sí que hubo una cosa que a mí me ha chocado muchísimo, así que si puede brevemente, 1 o 2 minutos, si es que se puede. A mí me chocó mucho que a usted le piden, no sé si se llamará un peritaje o algún tipo de certificación en los divorcios, a la hora de decir, bueno, pues si realmente hay una víctima aquí, pues se puede identificar que aquí hay un psicópata, entonces se puede certificar que realmente aquí hay un motivo válido de separación, porque, y esto es lo que a mí me asombra, al otro lado no había nadie. O sea, la persona realmente nunca estuvo casada. Si lo entendí bien. Vamos a ver, hay 2 cosas, Luis. Vamos a ver. Una, no podemos certificar que una persona a la que no conocemos y a la que nunca hemos evaluado sea o no sea un psicópata. Bueno, pero tal certificación no se puede hacer sino en un flagrante incumplimiento del código deontológico, por lo menos de los psicólogos, y los psiquiatras son igual. Entonces, lo que sí hacemos es certificar el daño psicológico, que generalmente es un daño postraumático y que tiene un origen relacional, excluyendo otras posibles causas que pueden ser concomitantes de un trastorno postraumático. Pero lo que has dicho es muy importante. Lo que es cierto es que una vez conocidas esas actuaciones, una vez establecida la mentira profunda detrás de la cual está esa relación, vamos a decir, matrimonial, pues cabe concluir, y por eso es muy fácil anular un matrimonio, anular me refiero en el sentido canónico, cuando al otro lado ha habido ese abuso psicopático o la persona se ha creído que se casaba con una persona que realmente no existió nunca. Porque el personaje que crean los psicópatas es un personaje de ficción, es un personaje de cartón piedra, tan falso como un euro de madera. Y por tanto, a partir de ese momento, la decisión que en el otro lado puede ser válida, porque la persona sí va en buena fe, la víctima va creyendo de verdad, pues que apuesta por esa relación, apuesta por ese matrimonio, ese vínculo matrimonial es nulo porque hay un defecto fundamental en el consentimiento prestado, y es la falsedad, la simulación que hay detrás de los casos de psicópatas que obviamente dicen ser lo que no son, dicen amar cuando no aman, dicen mostrarse ante la otra parte, la pareja, cuando obviamente están dando un personaje de cartón piedra que se cae con el tiempo, porque no son capaces de mantenerlo y por tanto se ve la verdadera persona o personalidad que había detrás, lo cual pues da bastante facilidad para anular ese vínculo. A mí no me ha costado, asistiendo como perito, anular o por lo menos participar en procedimientos canónicos que terminaban en nulidad, porque es facilísimo acreditar que en esa relación no pudo haber verdadero pleno consentimiento cuando hay un error tan flagrante en el consentimiento, en la voluntad. Bueno, pues la verdad es que yo estaría aquí debatiendo porque me parece impresionante el conocimiento que se extrae del doctor Iñaki Piñuel, pero bueno, nos hemos ido ya de tiempo. Muchísimas gracias, y además de su tiempo, mi agradecimiento personal por toda su labor. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros y gracias por esta divulgación que se añade a toda la que ya anteriormente habéis hecho y seguís haciendo, y que yo os agradezco, porque hay muchas víctimas que están escuchando, aunque no lo creáis, por primera vez en esta emisión. Muchas personas que son víctimas desconocían que eran víctimas, estarán escuchando por primera vez algo que les cuadra, que les encaja y que va a significar el principio de su proceso de liberación. Y eso va con eso de Libres 2.0, porque de lo que se trata es de liberar a todas estas víctimas de toda esa verdadera esclavitud y falta de libertad y culpabilidad y malestar psicológico que limita sus vidas y les lleva a una mera supervivencia. Un abrazo, doctor. Un abrazo. Gracias, que Dios os bendiga. Igual, que Dios os bendiga. Bueno, yo siempre me quedo impresionado cuando escucho a este hombre, Inma. Yo también, yo estaba impresionada, emocionada, una mezcla. Madre mía. Sí, no, la verdad es que habla de una realidad tan dura que uno le afecta, que dices, madre mía, esto ha sido así. Y dices, pues sí, pues hay que aceptarlo y tienes que cambiar los relones de cosas que has vivido y dices, pues bueno, pues pero es una realidad que no estaba escrita, que no estaba narrada, y de repente fíjate te dan un libro, te lo lees, dices, pero si es él.
Fíjate. Es él, es exactamente igual. Es que lo está describiendo. Y de repente tú no eres idiota, tú no eres la culpable, tú eres una víctima. Pero Oh, fíjate que, hombre, algo de literatura sí habría. Porque cuidaos que os mando, como ovejas entre lobos, de sed mansos, ahí lo diré, sed astutos como serpientes y mansos como palomas. eso es como, sí. ¿No? Entonces, alguna pista sí teníamos. Pero sí, evidentemente esto es revelador.